Hola amigos, si quieren dejar de dibujar pestañas de esta manera y comenzar a dibujarlas de esta otra manera, entonces tienen que ver este video. Primero que todo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como ven en el título del video, en este video aprenderemos cómo dibujar pestañas realistas que queden bien hechas y más detalladas, más suaves, más finas y de una manera más bonita. Primero comenzaré dibujando el ojo, pues como ven en este caso lo pondré en cámara rápida, pero si quieren aprender a dibujar ojos realistas, estén pendientes a mi canal que estaré subiendo un tutorial completo paso a paso. Sin embargo, pues aquí les muestro el proceso de cómo hice este ojo, dibujando primero la pupila, después la parte supuestamente blanca del ojo, pero en realidad siempre tiene algún color o es gris. Después difumino para suavizar un poco esos trazos y darle un poco de limpieza al dibujo. Haré primero el dibujo del ojo y ya después les enseñaré paso a paso cómo dibujar las pestañas. Les recuerdo que si les gustan mis videos, este dibujo, este tutorial, pueden suscribirse al canal, darle like a este video, déjenme en los comentarios qué les gustaría aprender a dibujar, si tienen alguna duda acerca de este tutorial en específico y les responderé lo más rápido posible. Quiero agradecerle ya a las 3000 personas que me están siguiendo. Estamos creciendo muy rápido y espero que sigamos creciendo juntos. Aquí realizo ya algunas sombras para darle un poco de realismo al dibujo, un poco de profundidad. Si quieren aprender a sombrear, aquí arribita les dejaré una nota que los dirigirá a un video tutorial de cómo sombrear un dibujo, cómo realizar sombras. Así que vayan a verlo después de ver este video. Aquí ya comienzo a explicar un poco de cómo es la dinámica para dibujar pestañas. Al principio uno debe presionar levemente el papel y después soltar la mano. Es un ejercicio que deben realizar varias veces para cogerle el tiro. No pueden dibujar simplemente líneas rectas con la misma presión. Porque al principio en la raíz del cabello, del vello, ejercen presión y luego no. Después sueltan el lápiz. Presión, mayor presión, menor presión. Aquí hago un pequeño ejemplo de cómo sería más o menos el ojo y la dirección hacia donde por lo general se dirigen las pestañas. Recuerden realizar esos ejercicios a menudo, diariamente, para que le cojan el tiro. Como ven, al principio ejerzo presión y luego suelto. Es como dibujar también pasto. Al principio pues es una línea gruesa, pero al final se pone delgada. Aquí me guío, como ven, en la dirección de donde irían las pestañas, hacia donde se dirigen. Las pestañas, por lo general, las pestañas superiores son más largas que las pestañas inferiores. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta para que el dibujo quede bien. Porque si quedan las pestañas de arriba igual que las de abajo, va a quedar mal el dibujo. Este es otro tipo de pestaña que por lo general también siempre se encuentran como dos pelitos unidos que forman como una especie de triángulo. Entonces la misma dinámica, que al principio ejercemos presión y después no, pero usando dos vellos, dos pelitos juntos. Aquí no me di cuenta que no estaba grabando, pero igual estoy repitiendo el proceso. Como ven, al principio ejerzo presión y suelto el lápiz. Ese es el truco, en realidad ese es el truco. Ejercer presión y soltar. Deben practicarlo mucho para que la mano coja esa naturalidad de dibujar pestañas de una manera muy fluida. Aquí por ejemplo estoy realizando algunas curvas, unas curvas que suelen generar los vellos en esta parte del ojo, que es como hacia abajo y luego hacia arriba, como una especie de U. A veces empiezo con las líneas y después le dibujo las curvas para darle ese efecto de que en realidad la pestaña está curviada. Como ven, la dirección de hacia donde apuntan las pestañas es igual a la que les puse en el ejemplo anterior, más minimalista.
Aquí voy agregando cada vez más pestañas para hacer un dibujo un poco más tupido. Agrego algunos vellos más delgados. Si quieren hacer vellos delgaditos, pues ejercen menos presión al lápiz, menos presión al papel. Aquí estoy usando un portaminas de 0.5 milímetros de grosor de 4B. Aquí, como ven, hacia donde se dirigen las pestañas es como la norma general. Casi siempre estas pestañas están curviadas, tienen una curva, entonces hay que tener siempre en cuenta eso, que las pestañas no son simplemente líneas rectas, sino que a veces son líneas un poco desordenadas. Algunas incluso van a la dirección que por lo general no van. Por lo general también siempre son curvas, están a veces enredados entre sí. Aquí comienzo a hacer las pestañas de la parte inferior. Como ven, sigo la dirección que les dije al principio y con la misma técnica de ejercer presión al principio en la raíz del vello y después soltar el lápiz de una manera muy suave para que la punta quede muy delgadita a diferencia de la raíz. Y como ven, también los vellos no comienzan justo en la línea interna del ojo, sino que siempre deja como esa línea blanca, esa especie de zona de luz, de blanco, y después ahí sí debajo comienzo a dibujar las pestañas. En esta parte por lo general los vellos van muy cortos. Aquí comienzo a hacer algunos vellos un poco más corticos y más delgados. También agregar algunos más para que quede un poco más tupido de vellos, pero eso varía también de la foto de referencia del modelo, porque no todos los ojos son iguales, no todas las pestañas son iguales. Algunos tienen más pestañas, otros menos, y así sucesivamente. Aquí con un pincel recortado difumino un poco la raíz del vello para que quede un poco más contrastado, para que quede un poco más oscuro. Este difumino suelo usarlo para eso, para oscurecer un poco más el dibujo. Y después un difumino para suavizar un poco esas zonas que están muy marcadas. Por ejemplo, la raíz de los vellos, los difumino un poco porque queda como una línea muy marcada y no le resta realismo al dibujo. Aquí alargo un poco más algunos vellos para darle un poco más de volumen. Y ya vamos casi finalizando el video. Recuerden que si les gustó me pueden apoyar con un like, suscribirse al canal si quieren aprender más técnicas, más trucos, etcétera. Con este borrador recortado hago algunos vellos como blancos que a veces tenemos, o no blancos sino luminosos, que les está dando la luz, entonces por ende brillan. Entonces suelo hacer algunos vellitos con este tipo de borrador. Espero que les haya gustado el tutorial, que les haya sido de utilidad porque me lo han pedido mucho, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.